Se dice que antes de ascender al trono, el rey francés Luis XII tenía muchísimos enemigos. Y cuando él sube al trono, lo primero que hace es pedir una lista de todos sus enemigos. Cuando le traen la lista, él lo que hace es colocar cruces en todos los nombres. Sus enemigos se enteran, huyen de Francia, pero él les dice, no huyan. Los vuelve a llamar y les dice, la cruz no es un símbolo o no es una sentencia de muerte, sino que es un símbolo del perdón, así como Cristo dijo en Lucas capítulo 22. Amén. Sea cierto o no lo que se dice del rey Luis XII, esa actitud perdonadora, centrada en la obra de Jesucristo, es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Eso es lo que le está pidiendo, una actitud perdonadora centrada en Cristo. Es una carta muy cristocéntrica. Y aunque no tenemos más información, además de esta pequeña carta, de quién era Filemón, sí sabemos por la carta que él ya era un hermano piadoso. Era un ejemplo de fe y de amor. Ustedes lo notaron en el versículo 4. Pero también tenía una hermosa familia cristiana. Algunos piensan que la hermana Apia y Arquipo eran, la esposa y el hijo, respectivamente, de Filemón. Y además la iglesia estaba en su propia casa. O sea que era un hermano ejemplar. Era un hermano piadoso con una bella familia. Pero este hermano tenía un gran desafío. ¿Cuál era el desafío de Filemón? Perdonar a Onésimo. Hay mucha piedad, pero Filemón, debes perdonar a Onésimo. Y ese perdón, como les dije, va centrado en Cristo, pero Pablo le hace ese ruego de una manera muy estratégica. De hecho, él no lo envía solo. Él envía a Onésimo, lo envía junto a Tíquico. Lo envía con la carta a Filemón y lo envía con la carta a los colosenses. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4. O sea que Pablo está diciéndole a Filemón, mira, hay testimonios, muchos estamos de acuerdo en que debes proceder con el perdón a Onésimo. Así que, hermanos, es una estrategia bastante importante utilizada por Pablo. Es una gran bendición esta carta. Pero específicamente los versículos 8 al 22... está en crudo la intercesión. Usted notó que al principio están saludos, oraciones, al final está otra salutación, pero los versículos 8 al 22, ahí está en concreto la intercesión. Eso es la pura intercesión. Y yo creo que esto debe ser reconocido como una intercesión cristiana y ejemplar. Una intercesión cristiana y ejemplar. ¿Cuál es la idea central aquí? Una vez más, la idea central es un perdón como fruto y evidencia del Evangelio. Esa es la idea central. El perdón como un fruto y también como un reflejo, dije evidencia, pero es lo mismo. Fruto y reflejo del Evangelio. Amén. Y es una intercesión ejemplar, al menos por 5 características que se van a convertir en el bosquejo del sermón de esta mañana. 5 características. Actitud rogativa. La segunda característica, evidencia de cambio. ¿En quién? En Onésimo. Tercera característica, apelación a la providencia de Dios. Cuarta característica, un fiador justo. Y número 5, la responsabilidad del perdón. ¿Que recae sobre quién? Sobre Filemón. Entonces, repito, actitud rogativa, evidencia de cambio, apelación a la providencia, fiador justo y responsabilidad del perdón. Pero recuerden, ¿cuál es el título del sermón? Es una intercesión cristiana ejemplar. Así que es ejemplar también porque en estas palabras Pablo es un tipo de Jesucristo. Y ya voy a explicar profundamente qué significa eso. Pablo como intercesor, como fiador justo, como mediador, está haciendo un papel muy semejante al del Señor Jesucristo. Por eso es una intercesión cristiana ejemplar. Vamos a ver la mediación de Pablo, claro que sí, pero vamos a recordar la mediación de Jesucristo y después vamos a ver entonces nuestros deberes cristianos. Y aquí hay un tema bastante sensible, ¿no? El perdón. ¿Cómo perdonar? Continuemos entonces, hermanos,
con el bosquejo, el punto número 1, la primera característica de esta intercesión ejemplar. Versículos 8 y 9, se trata de una actitud rogativa. Dice Pablo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Bueno, esto es ya el versículo 10, pero hay una conexión allí. Dejémoslo hasta el 9. ¿Cómo comienza el versículo 8? Por lo cual, o por consiguiente. Está haciendo Pablo aquí una conexión con los versículos del 1 al 7. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que dijo en esos versículos? Bueno, aparte de la salutación, él menciona en los versículos del 4 al 7 una oración y una acción de gracias por Filemón. Y hay dos datos importantes en esa acción de gracias y en esa oración. Lo primero es que ya hay una evidencia de amor y de fe en Filemón. Miren el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Y miren cómo se traduce eso: para con todos los santos. Dato número 1. Filemón era una persona amorosa para con todos los demás, o ha demostrado un testimonio amoroso. Dato número 2, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cómo podemos resumir esto? Algo así como: si tú, Filemón, meditas en la obra de Jesucristo, en las verdades y en las promesas que tienes en Cristo, debes proceder en amor. Es como si Pablo estuviese diciendo, resumo esta parte acá: Filemón, sabemos que tú eres un hombre amoroso. Y también rogamos a Dios para que el Evangelio permee tus decisiones prácticas. Y así como has hecho con otros hermanos, procedas con Onésimo. ¿Se da cuenta la estrategia de Pablo? Ya eres amoroso, Filemón, ya lo has sido. Síguelo siendo ahora con Onésimo y recuerda el Evangelio. Recuerda que a ti se te ha perdonado más. Parábola de los dos deudores, ¿la recuerdan? Recuerda que los cristianos son personas perdonadoras, que es lo que dice la oración en Mateo capítulo 6. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa es una característica del cristianismo. A todo eso está apelando Pablo. Pablo es un hombre con su mente llena de la Biblia, y por eso le está diciendo que el Evangelio permee tus decisiones prácticas. Y eso es vital, hermanos. Que el Evangelio permee nuestras decisiones prácticas. Lo interesante también aquí, hermanos, ya él hizo esa conexión con la anterior, pero miren que Pablo está haciendo una rogativa con una actitud especial. Él no apela a su condición o a su nombre de apóstol. Él no dice, yo soy el apóstol Pablo y usted me hace el favor y perdona a Onésimo. Punto. No lo hace así. Él tiene la razón, él tiene la autoridad y tiene la libertad de hacerlo. No sería pecado si lo hiciera. En ocasiones lo ha hecho, pero no en mediaciones en conflicto entre hermanos. Entonces él se pone por debajo, habla humildemente, no se enseñorea de Filemón. Primera de Pedro, capítulo 5. Los pastores no se deben enseñorear, o los líderes de una iglesia de manera general, no se enseñorean de los demás, sino que es con humildad, por debajo. Le dice, te ruego. Y aquí agrega algo muy importante en el versículo 9. Miren lo profundo que es el apóstol Pablo. Te ruego por amor. Esa es la máxima, hermanos. Esa es la razón principal. Esa es la mayor motivación. Esa es la causa del perdón, el amor. Con esto nos trae a la mente, obviamente, la preeminencia del amor. 1 Corintios capítulo 13. Filemón, tú puedes ser muy filántropo. Bueno, Filemón viene de la misma palabra amor, ¿verdad? Amoroso. Tú puedes dar muchas cosas a los demás. Por si tú no amas a Onésimo, estás fallando. La preeminencia del amor. El amor es sufrido. Hay pérdidas. Filemón asume las pérdidas. ¿Y cuál es la razón? Por amor.
por amor. Es la máxima del apóstol Pablo y es la causa y es la razón más fuerte que él tiene. Te ruego por amor. Y el Señor Jesucristo también lo dijo. Juan capítulo 13. Hay un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Los discípulos de Cristo son conocidos por el amor. El amor distingue al pueblo de Dios del mundo. Eso es lo que dice el Señor Jesús allí. Van a ser conocidos ante el mundo porque ustedes se aman entre ustedes. Juan capítulo 17. Y Filemón debe recordar esto. De paso, hermanos, la palabra de Dios dice que el amor es lo que cubrirá multitud de pecados. Cuando hay ofensas, entonces, ¿a qué debemos correr primero? Al amor. Y esto una vez más centrado en el Evangelio, en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero Pablo no se queda allí. Él es un intercesor, está mediando, él está buscando argumentos, razones, y además del amor, que es suficiente para algunos, dice, Filemón, soy ya anciano y ahora además prisionero de Jesús. Quiere decir, Filemón considera la experiencia, considera que hay un pastor que te está hablando ya con muchos años de recorrido cristiano, que he vivido ese tipo de conflictos, no son nada nuevos para mí, le dice el apóstol Pablo. Pero además le dice, soy prisionero de Jesucristo. ¿Y por qué dice esto aquí a Filemón? Bueno, Pablo ha sufrido el agravio por estar en el reino de Dios. Filemón, perdí mi libertad, te estoy escribiendo preso. Perdí mi libertad por el reino de Cristo. ¿No vas a poder tú asumir las pérdidas que te causó Filemón por el reino de Cristo? Recuerden que Onésimo es un colosense, Filemón también es un colosense. Lo más seguro es que Onésimo llegara a Colosas. ¿Y dónde se va a congregar Onésimo? En la iglesia de Filemón, que está en su casa. De manera que el perdón iba a ser un cuadro muy ejemplar para toda la iglesia en Colosas. Miren estos hermanos, se perdonaron, hubo perdón. Hubo una restauración ejemplar entre Filemón y Onésimo. Pero aquí el punto de Pablo es, asume las pérdidas por el reino de Dios. Se pone como ejemplo, pero para hacer reflexionar a Filemón. Y eso es muy bonito. Una buena forma de hacer reflexionar pastoralmente. Miren, el apóstol Pablo ha sido mediador en otras ocasiones. No sé si recordarán Evodia y Síntique, Filipenses capítulo 4. Y cómo él se aproxima a estas dos hermanas. Les dice, me hacen el favor y arreglan las cosas porque ustedes ya son suficientemente grandecitas. Ruego a Evodia y a Síntique que se reconcilien. Y después ruega a otra persona, y te ruego a ti que las ayudes, por favor. Les ruego que solucionen los conflictos. Creo que tenemos mucho que aprender, y hay otras ocasiones, incluso también a Timoteo Pablo le habla con rogativas. Y no por eso, hermanos, Pablo está perdiendo su autoridad apostólica. Eso tiene que quedar claro. Él es el apóstol Pablo. Y su autoridad, aquí en este punto nadie la está cuestionando. Pero como mediador es humilde. Está tratando de hacer las paces entre dos partes. La segunda característica de esta intercesión cristiana ejemplar es la que está del versículo 10 hasta el 14. Vamos a ver la evidencia de cambio. Es decir, hay un nuevo Onésimo. Hay un nuevo Onésimo, Filemón, y por lo tanto hay que perdonar. Miren los versículos 10 al 14. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera, este versículo es súper interesante, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Así que lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pablo ama a Onésimo. El apóstol Pablo deja ver sus emociones por otro creyente y lo llama hijo. Lo llama hijo tanto como llama hijo a Timoteo, que nosotros sabemos que lo quiere mucho.
Pero aquí también a Onésimo, que es un esclavo, que es quizás un nuevo creyente, que quizás no es un ministro en el Evangelio, lo ama y lo considera un hijo. Lo más probable es porque es su padre espiritual, es decir, fue el medio que Dios utilizó para traer a Onésimo a la fe. Eso es, en pocas palabras, lo que quiere decir. ¿Qué sabemos acerca del encuentro entre Pablo y Onésimo? En realidad no mucho. Hay especulaciones, pero no es 100% seguro. Algunos dicen que Onésimo se fugó. Él era un esclavo de Filemón. Y él se fugó y se fue a Roma, una ciudad estratégicamente para fugarse, porque había mucha gente, había mucho libertinaje, se podía esconder entre las masas, etc. Se metió en problemas, cayó en la cárcel y conoció a Pablo, y allí el Señor lo llamó de las tinieblas a la luz. Eso es una opinión. La otra opinión dice que Onésimo en realidad no estaba fugitivo, que Onésimo fue directamente a buscar a Pablo a Roma, porque Onésimo se metió en un problema con Filemón y él dijo, yo sé que Pablo y mi amo son amigos, tengo que solucionar esto, voy directamente a Roma, traigo el perfecto mediador para que me ayude a solucionar. Puede ser, como les digo, no es seguro, pero definitivamente Onésimo había pecado. Había pecado y Pablo reconoce ese pecado, pero Pablo valora algo más que todo eso, y es la conversión de Onésimo. Por eso hablamos de un nuevo Onésimo. Reconoce la obra de la gracia de Dios en la vida de este hombre, ve el fruto del Espíritu en esta vida. Tanto que él como apóstol se atreve a meter las manos por el fuego, o las manos en el fuego por este hombre. ¿Sí se dio cuenta? Le está rogando por él y en el futuro se va a ofrecer a pagar. Es decir, yo me hago cargo. Yo estoy segurísimo de que este hombre es un creyente, es un hijo de Dios. El Señor lo ha transformado. Es un nuevo Onésimo. Y agrega más palabras. Miren, el nombre Onésimo significa útil o provechoso. Entonces esto se convierte en un juego de palabras. Está diciendo, esta persona que se llama útil, te fue inútil en un tiempo. Pero ahora, por la gracia de Dios, por la obra de Dios en su vida, él ahora representa lo que se llama. Y ha llegado a ser una persona tan útil que me es útil a mí como apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Y uno dice, una cosa es serle útil a un hermanito en la fe, otra cosa es serle útil al apóstol Pablo preso en Roma. Y Pablo está diciendo, me es útil a mí. Quisiera retenerlo, versículo 13, ¿se dan cuenta? Yo quisiera tenerlo aquí, es una persona tan útil, pero no puedo hacerlo porque primero la ley romana lo iba a multar seriamente y segundo, Pablo quería que fuera algo voluntario, algo personal. El perdón, hermanos, no puede ser algo obligatorio. Nunca va a ser algo obligatorio. La responsabilidad es sobre las personas que están allí, entre el ofensor y el ofendido. Tienen que resolver personalmente y voluntariamente para que haya un perdón genuino. Pablo dice, quiero que arreglen los asuntos, yo no puedo ponerme por encima de ustedes como prioridad. Así que lo envía de vuelta y recuerden, no va solo. Miren, te llevó con Tíquico, estratégicamente, otro siervo, otro ministro del Señor, y lo envía con las dos cartas, con Filemón y con Colosenses. Vamos a Colosenses para rectificar esto que les estoy diciendo. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Colosenses también se escribió desde la prisión, aproximadamente en el año 62. Pablo está preso en Roma y él escribe las cartas a la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. O sea que estamos en el mismo contexto. Y dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. ¿Se dan cuenta? Es un testimonio más de la fe de Onésimo. Y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, aquí no hay duda, es un creyente, que es uno de vosotros. Por eso les dije hace un momento que Onésimo era colosense, igual que Filemón.
que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea que Pablo lo envía con la carta a Filemón y lo envía con la carta a los colosenses. Muy bien. La tercera característica, estamos viendo una intercesión cristiana ejemplar. Primera característica, actitud rogativa. Segunda característica, evidencia de cambio por parte de Onésimo. Y tercera característica, vamos a ver que hay una apelación a la providencia de Dios. Versículos 15 y 16. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo era un creyente en la soberanía de Dios. Pablo no creía en las coincidencias, no creía en el azar. Su propia conversión fue providencial. ¿O Pablo estaba buscando ser convertido por el Evangelio? No. ¿Qué podemos decir de ese naufragio en la isla de Malta? Pablo se afanó todo, se arrancó los cabellos, renegó de Dios y bueno, ahora ya no quiero ser más cristiano porque me pasé este sufrimiento. No. Él reconoció providencialmente Dios nos hizo a nosotros pasar por un naufragio para predicar el Evangelio en la isla de Malta. Una pequeña isla casi insignificante. ¿Quién iba a ir para allá a predicar el Evangelio? El apóstol Pablo, pero por medio de un naufragio. O sea que Pablo le está diciendo a Filemón, levanta la mirada, Filemón, las cosas no son por azar. Date cuenta de que Dios sostiene, gobierna y dirige todas las cosas. Desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las cosas materiales hasta las cosas como estas, relacionales entre dos personas. La providencia de Dios está en medio de todo esto. Y aquí en la providencia de Dios tengo que aclarar dos puntos importantes. Primero, Pablo no disminuye la maldad de Onésimo. Él no dice como, Filemón, no seas demasiado exagerado. O Filemón, deja quieto a Onésimo, él no sabía que era malo. Esito. Pablo llamó a Onésimo inútil. Usted se dio cuenta, ¿verdad? Te fue inútil, lo reconozco. No está minimizando los daños. Te fue inútil. Y después le va a decir, y yo te voy a pagar. O sea que sí está reconociendo que hay un mal. La providencia de Dios no nos debe llevar a nosotros a negar las cosas que están malas. Si una persona tomó una mala decisión, es responsable, fue un pecado, pero por encima de todo está la providencia de Dios. Número 2, Pablo no está haciendo un movimiento social para erradicar la esclavitud. ¿Se dio cuenta de eso? Y esto se aclara en otros textos. 1 Corintios capítulo 7, Efesios 6, Colosenses también, muy importante que leamos Colosenses y Filemón juntos. Pablo habla de los esclavos. Y le da palabras tanto a los esclavos como a los amos. A los dos hay cosas que Dios quiere que sepan. Porque la idea de esto es que ambas partes vivan el Evangelio. Que esa relación amo-esclavo sea ahora dirigida conforme a lo que la Biblia enseña. Y no conforme a la enseñanza del mundo. Por eso un autor dijo, la fe cristiana tiene que vivirse en las estructuras sociales que tenemos. Porque además de otras cosas, son pasajeras. Entonces Pablo no está aboliendo la esclavitud aquí. Él está diciendo, bueno, a pesar de que es algo desagradable, que no fue el plan original de Dios, en todo caso, usted debe ser un amo cristiano. Y Onésimo debe ser un esclavo cristiano. Así es el asunto. Así que yo creo que podemos interpretar a Pablo aquí en el versículo 15 y 16 con un a pesar de. Debe ser la palabra que resume ahí. A pesar de que Onésimo sí te faltó, sí te fue inútil, a pesar de que la esclavitud no es el diseño de Dios y es muy desagradable y ojalá puedan ser libres todos los esclavos, a pesar de todo eso, Filemón, levanta tu mirada y considera la providencia de Dios. Se apartó por algún tiempo, quizás, para que le recibieses para siempre. Y ahora ese recibimiento del nuevo Onésimo es diferente. Por eso dice, final del 16, tanto en la carne como en el Señor. O
¿Significa esto que Onésimo era hermano en la carne de Filemón? No. Significa que sus relaciones laborales y sus relaciones eclesiales debían girar en torno al Evangelio. Y uno tiene que preguntarse eso en su vida propia, ¿no? Mis relaciones con los demás, no solamente en la iglesia, mis relaciones laborales, estudiantiles, familiares, ¿se rigen por el Evangelio? Es una buena pregunta. Y Pablo tiene un sistema de valor muy superior a que puede tener Onésimo. Él le dice, lo más importante, Filemón, es la conversión de Onésimo. Miren, se me vienen a la mente las palabras del Señor Jesús cuando Él dice, bueno, hay más regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que cuando muchísimos justos no necesitan del perdón. Entonces, como Filemón, primero el reino de Dios, es un alma que se ha salvado. Es un alma por la cual Cristo derramó su sangre. ¿Tú estás viendo eso? Es una buena pregunta. Así que este actuar soberano de Dios creo que debe producir paz en nuestros corazones y especialmente en el corazón de Filemón. Debe producir un poco más de serenidad en la injusticia, porque sí hubo injusticia, y debe ayudar a solventar los problemas entre hermanos. La providencia de Dios. Aquí hay un dato importante. Si usted se da cuenta, el versículo 24 de Filemón se menciona a Marcos. Este Marcos es Juan Marcos. Y el apóstol Pablo tuvo inconveniente con Juan Marcos. En Hechos capítulo 15. Ellos se separaron y Pablo dijo, yo no quiero que este personaje nos acompañe porque él nos abandonó por allá y yo no quiero andar con él, así que váyase usted con él y yo me voy con otra persona. Hubo una división entre Pablo y Juan Marcos. Pero aquí Pablo está mostrando una actitud diferente. Obviamente aquí la mayor lección la aprendió Juan Marcos, ¿no? Porque Dios cambió su carácter. Pero yo sí creo que Pablo también aprendió. Y viene en el versículo 24. Marcos, Aristarco y Demas, mis colaboradores. Y lo repite en otras ocasiones, especialmente en 2 de Timoteo 4:11. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. Entonces lo que una vez se separó pudo haber sido por la providencia de Dios para que en un futuro se vuelva a reconciliar de una mejor manera. El ejemplo, en este caso, entre Marcos y Pablo, y debe ser entonces también un hecho entre Onésimo y Filemón. Providencialmente, Dios puede restaurar las relaciones. Y esto es lo que les dije que también se profundiza al final del versículo 16, tanto en la carne como en el Señor, es decir, en todos los ámbitos de sus relaciones deben restaurarse conforme al Evangelio. Cuarta característica de esta intercesión cristiana ejemplar, hay un fiador justo. Eso es sumamente importante, versículos 17 al 19. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aprovecho y les digo, esta última línea, por no decirte que tú te debes a mí, es una estrategia de argumentación, que también Pablo utilizó en el 8 y en el 9. Él parece que menciona algo, pero no quiere mencionarlo. ¿Sí se da cuenta? Yo soy apóstol, pero no voy a apelar a mi apostolado. Y aquí también, tú te me debes a mí, pero no te lo voy a recordar. Es como una estrategia de argumentación. Pero eso es tacto, lo que conocemos como tacto, no como sutileza, como mediador. Él dice la verdad, está firme en su posición, pero lo dice de una manera conciliadora. Y eso es importante. Yo creo que esta es la parte más profunda del ruego de Pablo por Onésimo, estos versículos 17 al 19. Y no se debe interpretar como si fuese posible la no reconciliación. Es decir, si tú me tienes por compañero, recíbele, y si no me tienes por compañero, no lo recibas. No. Pablo está suponiendo que Filemón lo tiene por compañero. Eso es una suposición de Pablo. Así como me tienes a mí por compañero, tenlo a él. Y es un mandato, sí es un mandato, recíbele como a mí mismo, es un mandato, pero es un ruego. No todos los mandatos se dan de manera impositiva.
Especialmente cuando hablamos de una oración a Dios, esos mandatos son rogaciones o rogativas. Lo mismo que está haciendo Pablo aquí, se está poniendo por debajo de Filemón. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2, versículo 3? Vamos allá. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo está poniendo a Filemón por encima de él y le está rogando. Él es el apóstol Pablo, pero le está rogando. Recíbelo, por favor, recíbelo. Tanto como me recibirías a mí. Y en el versículo 18 está la otra cara de la moneda. Si en algo te dañó, yo te lo pago. Es un fiador justo, recuerden. Nos preguntamos, ¿qué tanto le debía Onésimo a Filemón? ¿Qué fue lo que se llevó? Bueno, pudo haberse llevado dinero. Se puede referir al costo de un esclavo que no era barato. El costo de un esclavo o el costo de su reemplazo. Se va un esclavo, tengo que colocar otro. Pudo haber sido también alguna cosa que haya hecho que haya ocasionado pérdidas. Algo que sea cuantificable. Hay muchas cosas. De hecho, el tiempo perdido anteriormente, y creo que hoy en día se sigue haciendo, un tiempo perdido en una empresa, un tiempo de producción perdido, se puede medir, ¿no? En términos monetarios. Me hizo perder 4 o 5 días una menor producción y es un costo que tengo que asumir. Sea lo que sea, Pablo le dice, yo te lo pago. Y te lo voy a pagar cabalmente. Aquí no te estoy pidiendo descuento, nada. ¿Cuánto te debe? Y yo te lo pago. Es un fiador justo. No está mintiendo al decirle que le va a pagar, pero tampoco, como les dije, está mintiendo al decirte, recuerda que tú te me debes a mí. Y ese que tú te me debes a mí, ¿qué es? Sino la conversión de Filemón. Filemón, el Señor te salvó y me usó como un medio para salvarte. Lo mismo está haciendo con Onésimo, ¿se da cuenta? El Señor usó a Pablo para salvar a Onésimo. ¿Quién tiene más valor, Filemón u Onésimo? Los dos tienen el mismo valor. Son hijos de Dios. Por eso le digo que es muy profunda este ruego de Pablo aquí. Está poniendo a Filemón entre la espada y la pared. Y la espada es el Evangelio. Es la verdad de Dios. ¿Qué vas a hacer, Filemón? ¿A qué se les parece esta parte del fiador justo? Filemón es una persona, Pablo es una persona conciliadora, humilde, pero que busca la justicia. ¿A qué se les parece? Es un tipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros pecamos contra Dios. La Biblia habla de que los pecados son como deudas delante de Dios. Son ofensas contra un Dios santo. Y les voy a decir algo, nada puede pagar esa deuda excepto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo vino a esta tierra como un mediador para dar su vida en rescate por pecadores ofensores como usted y como yo. Pero Él no solamente da su vida en rescate por el ofendido, sino que al mismo tiempo le presenta el pago justo al ofensor, ahora le presenta el pago justo al ofendido. Dios es santo y Dios no puede pasar el pecado así como así, lo olvido y ya. Jesús es un fiador justo y Él paga cabalmente la deuda de los que creen en Él. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. La deuda fue pagada, o como dicen Colosenses, el acta de los decretos, la deuda que usted tenía, que Dios la tenía anotada pecado por pecado, fue clavada en la cruz para el perdón de los pecados. Jesucristo es un fiador justo y Pablo está siendo simplemente un tipo de Cristo, nuestro mediador, justo tanto para el ofendido que es Dios, como para los ofensores, porque por su obra ahora tenemos un trato justo. ¿O no es así? ¿O Jesús no intercede por nosotros como si Dios tratase al Hijo
trata a los que creen en Él. Amén. Por esa unión preciosa. Es como si el Hijo le dijera al Padre, trátalos como si fuera yo. Recíbelos como si me recibieses a mí. ¿Se dan cuenta? Amén. Espero que podamos ver esta intercesión de Pablo por Onésimo como un reflejo del Evangelio, y la lectura de esta carta cambia ahora nuestra forma, ¿no? Del Evangelio que está permeando todas estas líneas que se nos escriben aquí. Última característica, ya vimos en primer lugar que ¿cuál es la primera característica? Del 8 al 9 hay una actitud rogativa, del 10 al 14 está un nuevo Onésimo, del 15 al 16 hay la providencia divina, 17 al 19 hay un fiador justo, los versículos 20 al 22 entonces hablan de la responsabilidad de Filemón. Está construyendo argumentos, está amontonando, y ahora se los pone en los hombros de Filemón. ¿Qué vas a hacer? Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo primero que resalta en estos versículos, del 20 al 22? Que hay una relación entre los versículos 4 al 7 con estos versículos. Ya lo leímos, el versículo 4, 5, especialmente el 6. Filemón ya ha confortado otros corazones, y ahora Pablo le dice, conforta mi corazón. ¿Y cómo vas a confortar mi corazón? Perdonando a Onésimo. La responsabilidad cae sobre el conocimiento también de lo que tiene del Evangelio. Es una persona amorosa, es una persona de fe, que obedece al Señor. Entonces, por lo tanto, otra vez, Filemón, hazlo. Debes hacerlo, no puedes cansarte de perdonar. ¿Qué es esto adicional que dice? Es una buena pregunta, ¿no? Dice al final del 21, sabiendo que harás algo más de lo que te digo. Tampoco sabemos con exactitud qué es. Puede ser un trato mejor para todos los esclavos que tenga Filemón. Colosenses 3. Puede ser oportunidades ministeriales para Onésimo, porque Onésimo ya había servido con Pablo. Darle oportunidad para algo que hacer en la iglesia. No lo sabemos, pero lo cierto, hermanos, es que para Pablo el perdón va más allá de un simple te perdono. El perdón va más allá de las palabras, y eso tiene que quedar claro. De la boca para afuera algo, pero de adentro, Eso es lo que Pablo, más que palabras, Filemón, y tienes que evidenciarlo con hechos. Y ese versículo 22 es algo interesante. Alguien piensa que, bueno, esto no tiene mucho que ver con la intercesión, esto es otra cosa diferente, pero yo sí creo, junto con otros hermanos, que esta es otra estrategia de Pablo. Pablo es un intercesor, un mediador inteligente. Y él está diciendo algo como, Filemón, yo te voy a visitar algún día. Algún día espero estar allá y espero que se haya solucionado el asunto. Es como algo muy, muy estratégico, ¿sí lo ven? Tiene sentido. Ya dijo que era apóstol, pero no lo iba a decir. Ya dijo que se le debe, pero igual dime cuánto es. Y ahora quiero que me prepares una camita porque espero visitarte, ¿no? ¿Cómo podemos concluir, hermanos? En primer lugar, debemos recordar que Pablo está intercediendo por Onésimo ante Filemón. Y la idea central es que el perdón es un fruto y un reflejo del Evangelio. Es un fruto de que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, pero es un reflejo de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Por Filemón, por Onésimo, por usted y por mí. En segundo lugar, vimos 5 características de una intercesión cristiana ejemplar. Actitud rogativa, evidencia de cambio, apelación a la providencia de Dios, un fiador justo y por último la responsabilidad del perdón. Y ya ustedes sabrán que hay demasiadas aplicaciones aquí, o como algunos lo llaman, utilidades del sermón. Especialmente con esa idea central de que el perdón debe ser un fruto y un reflejo del Evangelio. En primer lugar, debemos buscar el perdón. Onésimo, bien sea que fue fugitivo o no, él buscó el perdón y buscó ayuda para ser perdonado. Pero no solamente es pedir perdón, sino hay que resarcir los daños que hemos ocasionado. Zaqueo lo hizo, ¿se acuerdan del caso de Zaqueo? Zaqueo lo hizo, Onésimo lo hizo.
Y nosotros no podemos ser como el cuento del niño que sale a la calle, juega pelota, tumba algo, rompe un vidrio, viene a la casa corriendo, asustado, con las manos frías, y le dice al papá, ¿qué voy a hacer? Bueno, el papá le dice, asume que eres tú, di que fuiste tú, arréglalo y págalo. Y el niño se queda, yo pensé que solamente tenía que pedirle perdón a Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No solamente pido perdón y ya, hay que resarcir los daños que cometemos. Eso es justo y esa es la voluntad de Dios. Si hemos sacado un préstamo y no lo hemos pagado, es hora de arrepentirse y pagar. Si hemos sido calumniadores o hemos humillado a otra persona, hemos sido malos esposos, esposas, padres o madres, hay que arrepentirse, pedir perdón y resarcir los daños. Esa idea de resarcir los daños debe quedar muy clara porque es un principio bíblico. Si hay algo que resarcir, ¿cuánto es? Asumo las consecuencias de mi pecado. Y por eso cuando estudiamos Proverbios es importante. Ningún pecado va a pasar por alto, hermano. Puede que haya perdón de Dios, pero tiene una consecuencia temporal. Si usted robó, tiene que pagar lo que robó. Y ese es el asunto de la justicia al pedir perdón. Los cristianos tenemos que ser conocidos como por tener nuestras cuentas en blanco. Una persona íntegra. Ofendió, pero se arrepintió, pidió perdón y pagó las cosas como son. Quedan las cuentas en blanco. Pero en segundo lugar, y tan difícil como lo primero, creo que es aprender a perdonar. ¿O qué será más difícil? Puede ser esto segundo, ¿no? Las ofensas son reales, el dolor es punzante, pero las demandas del Evangelio son claras. Hay que aprender a perdonar. Si hay un arrepentimiento, recuerden que Pablo está viendo un nuevo Onésimo. Hay un arrepentimiento, la persona se acerca, pide perdón, ¿por qué no perdonar? Por el orgullo. Y eso que podemos hablar del perdón cuando la otra persona ni siquiera se acerca, también tenemos que perdonar. Pero reconozcamos, ¿cuántas veces perdonamos cuando la otra persona viene? Voy a darle 2 meses más para que se arrepienta de verdad. Para hacerla sufrir o para hacerlo sufrir. Eso no es cristiano. Si hay arrepentimiento y hay una solicitud de perdón, perdona. Hermana, perdona. Hermano, perdona. Amén. Oramos al Señor, sí, tenemos que orar al Señor y tenemos que meditar en el Evangelio, es lo que Filemón tenía que hacer. Medita que Cristo te perdonó más a ti. Medita lo que significa el Evangelio. Medita en que Dios también envió a Cristo a morir por otro hermano. Estamos hablando de conflicto entre hermanos, entre la iglesia. Cristo también dio su vida por el otro hermano que está pecando contra ti. Todo eso debe estar en la mente del ofendido. La ofensa es real, sí, hay una deuda, pero hay que pensar en el Evangelio, hay que orar al Señor y hay que pedir gracia. Lo decía el hermano Daniel que estaba dirigiendo, y creo que es verdad. Pablo comienza hablando de la gracia de Dios, termina hablando de la gracia de Dios. Y en el versículo 6 está implícita la gracia de Dios. O sea que para perdonar necesitamos gracia. Tanto como la gracia que Dios nos dio en Jesucristo. Tercer lugar, Filemón 8:22 nos enseña a ser mediadores o consejeros. Nunca nos aproximemos en estos casos de conflicto entre hermanos en la fe de una manera autoritativa. La idea es ser primero humildes. Hay que escuchar ambas partes, conocer tanto la parte ofensora como la ofendida. Pablo conoció a Onésimo. Él no está intercediendo por alguien que no conoce. Él sabía que estaba dando fruto de arrepentimiento. Él no lo va a recomendar a ciegas. Por eso, si a usted le toca ser un mediador, hable con el ofensor, cerciórese de que realmente está arrepentido y después puede hacer otras cosas. Al ofendido, recuérdele la providencia de Dios. Hermano, sí, es verdad, hubo una ofensa, todo, pero ¿cómo esto providencialmente les puede servir? ¿Has pensado tú, has levantado la cabeza a mirar la providencia de Dios? Siempre hay una respuesta en la providencia de Dios. Siempre, hermano. Y por supuesto, debemos ser justos. Estoy hablando desde el punto de vista de un mediador. Nunca podemos minorizar los daños que son grandes. Tranquilos.
Bueno, resulta que este hermano me hizo una trampa, me quitó la casa. Ah, tranquilo, eso no vale nada. Si hay que ser justo, hay que ser justo. Siempre hay que ser justo. Hay que ser humildes, no hay que permitir el pecado, sí, pero hay que ser justos también. No se puede buscar el bien de uno y del otro no, como si fuera algo parcial. Hay que ser justo en ambos casos. Al que hay que llamar al arrepentimiento, hay que llamarlo. Al que hay que llamar a resarcir, hay que hacerlo. Todo con humildad. Recuerda la estrategia de Pablo. Te menciono esto, pero no te lo menciono. Son tus deberes en Cristo. Y oramos, hermanos. Yo creo que la oración aquí es fundamental. Pablo oraba antes de enviar la carta. Rogamos que el Evangelio permee tus decisiones prácticas. Nosotros también como mediadores. Llega un caso, ¿usted qué va a hacer? Vamos de una vez a solucionar, porque esto hay que arreglar. Hermano, vamos a orar. Oremos primero. Vamos a calmar las aguas. Vamos a orar. Ora con el ofensor, ora con el ofendido. Pide la gracia de Dios y que todo tenga un buen término. O sea que la oración se constituye en un punto fundamental aquí. Finalmente, quiero dirigirme a aquella persona que está entre ustedes que no es creyente, que sabe que no eres cristiano o no eres cristiana. Debes saber que nosotros como iglesia tenemos un llamado reconciliador entre Dios y los hombres. Pablo lo dice. Somos como embajadores, somos como que ruegan a las personas para que crean en Jesús. No somos una institución de consejería familiar. Eso debe quedar claro. No es que de aquí en adelante llame para que haya una consejería familiar y un deber social en todo Barquisimeto. Nuestro ruego para ti es: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Amén. Eso es lo que te rogamos. Que mires tu maldad, pero que mires también que Cristo es la justicia de Dios. Que la única forma de estar en paz con Dios es creyendo que la obra de Jesucristo es para tu vida. Que Él estaba en la cruz pensando en ti por la pura gracia de Dios. En esta iglesia no te vamos a rogar por otra cosa, sino que te arrepientas y creas en el Señor Jesús. Amén. Amén. Oremos.